Buenas, buenas, bienvenidos. Bienvenido mi querido Moya con Disrupción. Moy Vargas, ¿cómo estás, ma? Todo bien, usted, y más bien muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con usted. Gracias a usted, ma, porque, bueno, lo hablábamos ahorita antes de empezar ya la grabación y la conversación que no estás muy acostumbrado a las cámaras y a los micrófonos. Para nada, yo creo que si acaso es la segunda vez que soy una presencia de una cámara. Sí, ma, ¿cuál fue La esa primera primera? vez fue una historia un tanto, no sé cómo decirla, pero fue estábamos en TCU de la universidad, Ok. ¿verdad? El TCU era sobre habilidades blandas. Ujú. Entonces resulta que iba la muchacha de justamente este canal de la U preguntando sobre cada una de esas habilidades blandas. Entonces a mí me tocó hablar sobre una de ellas. Pero mi intervención fue muy corta, sumamente corta, ni siquiera ella se esperaba lo corta que fue. Entonces sí, Fue muy puntual, ma. efectivamente respondí lo que me preguntó y esa fue como la primera vez que estaba enfrente de una cámara así. Entonces es Esta es algo, la segunda, ma. ajá, es algo incómodo. No, no bonito. Que tiene como una sensación de que está siendo observado, escuchado. Sí, pero como no se ve nadie más, es la parte extraña. Sí, Ajá, ajá. sí, sí. Y bueno, ahorita que no te estás monitoreando porque te incomodaba, pero suele ser más incómodo aún cuando se tiene, bueno, en mi caso no, pero sé que las personas que no están acostumbradas a esto, estar como escuchándose y todo. Sí, eso de tampoco está, ni siquiera, bueno, es que yo soy muy raro también, entonces ni siquiera mando audios, yo no uso audios de WhatsApp, soy totalmente detractor. En serio, muy. Entonces, inclusive no me gusta, bueno, no es codo, odio es una palabra muy fuerte, pero tampoco me gusta que me manden audios. Entonces, Entonces ahí el ah, que conoce a Moy y no ajá. sabía esto, no le mande audios. No, la mayoría de gente debería saber. Sí, sí. Si son mis amigos, deben de saber que... Sí, si no lo sabían, no son mis amigos, no son patos. Pero sí. Pero, madre, de hecho es parte del por qué quería invitarte, madre, también porque, bueno, te lo decía ahora, y considero que eres una persona muy auténtica, que tiene su propia identidad, mae, que a pesar de ser, digamos, una de las generaciones nuevas, entre el medio ahí los millennials y se me olvida el otro, eh, tienes como, ¿verdad? Tu forma de ser, no eres, no, yo no veo que seas tan influenciado por el tema de las redes, por el tema de todo esto, ¿verdad? Sino que y es muy auténtico su forma de pensar y de ser, mae. Por lo menos eso me refleja, si el tiempo que Sí, tengo que conocerlos así. yo no sé cómo llamarlo, si es auténtico, es raro, ¿verdad? Pero La gente o la masa nos vería o lo vería como raro. sí, ujú. eh, yo creo que la palabra correcta o una de las palabras correctas podría ser esta, auténtico. Sí, y es raro porque sí hay cosas que tengo de cada lado, ¿verdad? Hay cosas que sí puedo ser más millennial, ¿verdad? El tema de Ujú. eso de estar trabajando y que me guste trabajar, eso no es muy normal para Ajá. las nuevas generaciones. Pero sí hay cosas que me gustan de esas nuevas generaciones de ahora, como por ejemplo, no sé, que ver videos de alguien jugando o cosas así que a veces lo ve mi papá y le puede... ¿Qué, qué está viendo? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Que lo ve muy Ujú. aburrido y que son cosas que están surgiendo ahora de que uno lo va como adoptando, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero sí, básicamente sería eso, pero sí tengo como de las dos cosas y, ¿cómo decirlo? No sé, sí soy raro. En resumen, se siente raro. Sí, sí, se siente raro. Pero bueno, Moy, normalmente me gusta decirle a la gente que se presente como se gusta presentar. Entonces, ¿cómo te gusta presentarte, Moy? No, tal vez con el nombre Moisés Vargas, mucho gusto. Tal vez conocí a Roy por ambientes laborales, ¿verdad? Tal vez puede ser por eso. Y básicamente solo eso puedo decir, no me gusta hablar nada más allá de eso. Buenísimo. No, no, y eso a mí me gusta cuando la gente coincide en presentarse así, con su propio, digamos, con su nombre y listo, porque genera como esa intriga de ¿De quién este mae es? quién es y qué nos va a Sí. venir a contar, mae. Para que la gente quede ahí con la expectativa de qué vamos a conversar hoy, mae. Normalmente, bueno, ya el que esté viendo esto vio un título y temas centrales que salieron de la conversación, entonces por ahí pues tienen una idea, pero no es lo mismo que ya escuchen a la persona diciéndolo. Sí, sí, eso es cierto. Ujú. Moy, eres de Grecia, ¿verdad? Sí, sí. Sé que tus papás tienen, ¿verdad? O tenían, no sé, me los puedes contar ahorita, un negocio en un súper, era una pulpería. Sí, teníamos, ya cerró. Duramos como 10 años trabajando ahí.
se puede decir que fue una etapa familiar, ¿verdad? Como todas las etapas que inician y cierran. Y digo familiar porque básicamente era mucha parte del tiempo también fue trabajado por todo lo que es papá, mamá y hermanos y hijos, digamos, trabajando ahí, apoyando. Pero sí, soy de Grecia, pero normalmente no conozco mucha gente de Grecia porque soy muy casero, otra cosa rara. Por Pero, aquello, Grecia de Costa Rica, o sea, hay una sí. zona. Más, es que es interesante, pero viendo estadísticas, por lo menos en lo que es YouTube, hasta este momento que está arrancando el podcast, hay varias gente de México viendo, No, en serio, está bonito. es lo que ha estado viendo, entonces hay como para que sepan que es una zona aquí de Costa Rica muy bonita, por cierto. Sí, sí, invitados a venir a Grecia. Claro, totalmente. Entonces es un negocio familiar, muy. ¿Usted también ayudaba ahí, sus hermanos? Sí, era un negocio. Era un negocio Sí. familiar. Sí, ahí básicamente nos turnábamos, había alguien que trabajaba más que otros, como siempre, ¿verdad? Ujú. Pero sí, era administrado por mi mamá era la gerente de compras, ¿no? y la inversión fue hecha por mi padre, ¿verdad? En cierto momento de que eh, por ciertas razones como que se movió de trabajo, estuvo desempleado un momento, entonces se decidió de invertir el dinero, ¿verdad? En un negocio para poder subsistir entre la familia. Ujú. Y ya por dicha, en estos momentos ya como que pudimos estabilizar esa parte de la familia y cerrar el negocio. Que yo digo por dicha, no es que el negocio fuera malo, pero sí siento que tener un negocio así es muy sacrificado, ¿verdad? Ujú. Normalmente, si alguien quería salir, no puede salir, hay que trabajar. O inclusive con las fechas festivas más bien no había que, era cuando más había que trabajar porque era cuando más se vendía. Entonces, Exacto, mientras todo el mundo estaba de fiesta, tal vez uno tenía que estar trabajando o apoyando a la familia. exacto, Sí. exacto. De hecho, hace poquito tuve invitado a un compa de la infancia que es DJ y hablábamos de eso, que normalmente este tipo de ocasiones, cuando la gente está en fiesta, cuando la gente está disfrutando, muchos otros están pues trabajando porque pues aparte que es algo que en algunos casos o en la mayoría que se dedica a esto les apasiona, les toca, ¿verdad? Es parte de esos sacrificios. Sí, y eso, el caso de él que lo apasiona, ¿verdad? Y hay otra Ujú. gente que está trabajando en algo, Necesidad. ajá, que es pura necesidad y tal vez ni le gusta, y hay que Ujú. hacerlo, ¿verdad? Hay que subsistir en esta vida. Entonces, pucha, ahí es donde empiezas a tornar un poquito más difícil, ¿verdad? No solo difícil en el hecho de trabajar, sino mentalmente, de saber de que hay cosas que usted se las tiene que prohibir y demás. Ujú. Pero no, al final es parte del sacrificio. La idea, yo creería que no solo ese negocio, sino toda la vida es tratar de hacer algo para ir a buscar otra, ¿verdad? Ok, Que a veces tenemos que hacer una cosa hoy para poder conseguir otra mañana. qué buena esa, Entonces muy. sí. Sí. Buenísima, buenísima. Mae, hace 10 años habían empezado ese negocio, vos estabas en el cole, me imagino. Efectivamente, yo estaba en el cole cuando se inició. Y estabas ahí en Grecia, en un colegio de Grecia, Sí, más bien colegio del pueblo. Se llama del pueblo. ¿Cómo Liceo se San llama? Roque. Liceo Sí, San porque yo soy Roque. de San Roque de Grecia. Ok, Justamente. saludo a los de San Roque de Grecia. Mae, ahora hablábamos, de hecho, que me parecía muy curioso y era parte de las cosas pues, que quiero tocar aquí cuando desarrollo estas conversaciones. Y es el tema de que me decías que en la escuela no sentías que eras tan inteligente porque te considero una persona muy inteligente, mae, y ahorita se van a dar cuenta de por qué. Lo van a escuchar. Eh, y que tampoco en el cole, como que tampoco te iba como muy bien, mae. Sí, bueno, no es como que me considero él inteligente tampoco, ni siquiera en la universidad, pero, pero a ver, se podría decir que toda la vida ha sido como muy disperso y supongo que eso también lo notó como mi mamá y mi familia. Ujú, Entonces, en esa manera de ser disperso no es como que estuviera disperso en que me concentrara en otra cosa, sino que simplemente estaba viendo a la nada o algo así. ujú, ujú, ujú. Entonces eso tiende a condicionar a la gente a creer de que tal vez uno no es capaz de ciertas cosas y tras de eso en la escuela no me iba muy bien. O sea, yo no puedo decir que... Tampoco me iba mal, ¿verdad? Tampoco es así como que tú Sí, sí, perdí un pero año o algo tal así. vez no era como que sobresalías. Sí, efectivamente. Y en el colegio tampoco sobresalía, sinceramente. Yo... En cuanto a calificaciones y así. Efectivamente, ajá. También es que tampoco me esforzaba mucho, no no era una persona esforzada. Es que sabes qué es y no es que esté descubriendo el agua tibia, o sea, es algo que ya la gente pues ha entendido mucho, mae, y es que a ciertas personas o a la mayoría, mae, si algo no nos divierte, ¿verdad? Si algo no nos gusta,
difícilmente nos atrapa, mae. Sí. Y no quiere decir que no tengamos habilidades o talentos super chuzos, mae, para poder uno desarrollarse o hasta darlos para el servicio de la gente. Ujú. Lo que pasa es que en el sistema educativo en el que crecimos y en el que estamos y en el que sigue estando, mae, porque la vez pasada hablaba con mi hija, lo que premia es la memorización, ¿verdad? Memorícese esto para que conteste una prueba y al otro día probablemente a usted no le dejó nada, ¿verdad? No le, no le funcionó, ¿verdad? O no se lo, o simplemente no lo entendió, no lo interiorizó, se lo aprendió para eso y listo, mae. Y a un final, pues, no tiene ningún funcionamiento porque cuando ya usted sale al mundo, a la vida, mae, eh, esa forma o ese estilo de enseñanza, mae, pues no termina siendo efectivo. Y lo otro es, si usted, mae, es algo que no le genera interés, difícilmente lo va a poder aprender, mae, que es parte de cómo ya funciona una condición humana, ¿verdad? Cómo funciona nuestro cerebro, mae, y es que si usted disfruta algo, le gusta algo, lo va a aprender o ya por necesidad, mae. Entonces muchas de estas cosas probablemente uno las hacía por necesidad, pero para salir del paso y por eso tal vez uno no tenía como muy buenas calificaciones. Ujú. Pero si te ponían a hacer algo que te gustaba, probablemente en ese momento el tiempo desaparecía y uno se mete en eso hasta quién sabe cuántas horas, ¿verdad? Hasta terminarlo y hacerlo con mucha excelencia. Ajá, y al final es cierto, porque también no quiere decir que no me gustara. Yo creo que al final habían otras cosas que me gustaban más. Entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo haciendo eso si puedo hacer otras, verdad? Ujú, ujú. Y sí, al final el sistema educativo está, vamos a ver, es muy viejo y se sigue trabajando en eso y dudo mucho que vaya a cambiar en los últimos años. Ujú. Lo que sí puedo decir es que al final yo creo que sí me logré como acoplar a ese sistema, ¿verdad? Sí. Para poder seguir siendo vago y seguir teniendo éxito, Ajá. para seguir pudiendo pasar y todo lo demás. Ajá, Porque ajá. no, lo que sí pasaba en el colegio, no, vamos a ver, no es como que pasara así raspando, sino que sí, puro 80, ¿no? Era una persona promedio. Ujú, Pero también podría ser un tipo de autoestima, ¿verdad? Que estuviera ahí compitiendo conmigo mismo, porque ujú, yo no me creía inteligencia, bueno, todavía ni me lo creo ahora, pero en ese entonces todavía me lo creía menos, no sabía lo que yo era capaz, ni sabía lo que a mí me gustaba. ujú, ujú. Entonces, como un punto en la vida donde uno dice, pucha, tal vez sí hice algo bueno, ¿verdad? Que usted lo hizo y ya volvió a dar para atrás y, pucha, ¿qué acabo de hacer, verdad? No sé ni qué hice, Ujú, pero ujú, salió. ujú, Y es justamente lo que hacen ahorita todas las generaciones, que es el famoso examen de la universidad, ujú. que es sumamente difícil, ¿verdad? No, vamos a Examen de ver, admisión. el examen de admisión, que no todo el mundo lo pasa, no todo el mundo puede entrar, ¿verdad? Otras personas más bien tienen que ir a buscar otros caminos, como entrar a una universidad pública, después voy a hacerlo por corte interno, etcétera. Ujú, No, pero resulta que a pesar de venir de ese sistema educativo mediocre, ¿verdad? De que lo ujú, que sé que estamos actualmente y que no vengo de un colegio que sea prestigioso tampoco, de que ujú. eh, Este es un colegio público, educación pública. efectivamente, al final sí logré entrar a la universidad, ¿verdad? Logré entrar a la carrera que quería, que a pesar de que hubiera sido un corte, toda la vida he tenido un corte bajo, pero tuve más de lo que ocupaba para entrar al corte, ¿verdad? Entonces sí logré entrar a la universidad se podría decir sencillamente. Ujú, ujú. Eh, entonces ese fue como el primer logro, pero a pesar de eso, después del primer logro viene después del primer golpe, que fue bueno, después de venir con esa actitud mediocre, ¿verdad? Ujú, Vagabundo, ujú. cuando entré a la U ya me di cuenta de que eso no me iba a funcionar por mucho rato, entonces ahí fue donde uno empieza a sufrir, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho, ma, y claramente, ¿verdad? Uno viene creciendo, desarrollándose, entonces viene adquiriendo mayor madurez, mayor comprensión del Ujú. mundo y de las cosas pues que le pueden funcionar. Y que tampoco quiero como satanizar del todo, ma, o echarle tierra al tema del sistema educativo, porque es una de las cosas en las que has de cierta forma sobresalido Costa Rica, ma. Pero sí sabemos que está obsoleto y que ya sabemos que excluye muchas capacidades de otras personas, que le funciona a algún porcentaje de la población, pero que a otros no. Por lo menos yo, mae, me considero que fui una persona, pues, o he sido una persona afectada por eso, mae, porque no sé si en algún momento te he contado, yo sufro del trastorno de déficit atencional y a las personas con este trastorno, mae, el sistema no le funciona, en verdad, porque
es más como enfóquese en esto, haga esto, y si no es así, no me sirves. Entonces, mae, termina excluyendo a las personas que probablemente tenemos otras habilidades de las cuales se puede sacar provecho, mae. ¿En qué momento te diste cuenta de algo que te gustaba, que atrapaba tu atención, güey? En realidad nunca. ¿No? Para yo elegir carrera, sinceramente, lo elegí porque yo sabía que no me gustaba. Entonces, Ok, agarré todas las carreras de la universidad y dije, bueno, no me gusta la química, entonces toda carrera que llevara, aunque sea un curso de química, iba de una vez para allá, desechada. desechada. Artes, no soy bueno para eso. Bailar, cantar, actuar, tampoco soy bueno para eso. Desechado. Se me iban haciendo cada vez más pequeñas Las opciones. Ajá, y después venían entonces ciencias sociales, había que leer mucho. En ese entonces no leía, bueno, todavía no leo, estoy tratando de inculcar eso. De generar un hábito. Efectivamente, ha sido difícil, pero bueno, Sí, en ese no es entonces fácil. menos lo pensaba, entonces también se fueron. Entonces al final me quedé con todas las que tenían matemática, básicamente. Entonces fui a ver cuáles habían en ciencias económicas y vi el nombre de estadística y dije, ese me gusta. No sé qué No ven, sé qué es, pero yo voy ahí. parece Y interesante. sí, al final fue puro azar, ¿verdad? Ujú. Pero se podría decir que la carrera sí me gustó. Tuve mis altibajos igual. Es una carrera muy difícil también, no es Claro. sencillo. Pero sí, esa fue mi manera de elegir carrera y hasta entonces yo creería que fue la mejor decisión que pude haber hecho, sí, sinceramente. Qué bueno. Pero si eras bueno en mate en la escuela, en el cole, más o Sí, menos. a pesar No te de, costaba, digamos. ajá, a pesar de estar criticando el sistema, yo soy uno de los beneficiados del sistema educativo, porque así como está, era como a mí me servía. Ujú. Sí me gustaba, inclusive me gustaba la matemática, yo podía hacer ejercicios casi que todo el día, pero, pero no lo hacía, ¿verdad? Pero obviamente, mejor hago otra cosa. Pero sí, esa fue la manera de elegir, inclusive cuando estaba en el colegio yo decía que quería ser profesor de matemática, Ah, más ok. que otra cosa. Sin embargo, como se fueron alineando los planetas, decidirme por estadística y enhorabuena, ¿verdad? Porque no me veo más bien enseñando. Sí, ya. Mm, Más bien estoy enseñándole a mi hermana y dice que se me salen aspectos como que me enojo cuando no me entienden. Entonces mejor no, mejor Como sí. que entra en frustración rápido Sí, o y ya tal vez, regaña. ajá, o tal vez era porque le tenía confianza a ella, no lo sé, pero Sí, también hay un reflejo ahí, sí. de un tema familiar, de relación y todo, en el que hay mayor confianza y si no aprendió algo, usted llega y le mete una queja. Tanto así no, pero pero sí, ese aspecto de confianza puede llegar a afectarle, ¿verdad? Desde el punto de vista, bueno, afectarme a mí el hecho de que no me entienda me puedo frustrar y tiendo a expresarlo más rápido. Pero sí, eso fue como mi primer pensamiento, ¿qué quería yo ser, ¿verdad? Ujú, Cuando ujú. fuera viejo, ya estoy viejo, pero no terminé haciendo eso. No, está súper joven, mae. Está chamaco, como No. decimos. Bueno, pero puede que en algún momento pueda ser profesor, si es algo que por ahí tienes o crees. Yo que te conozco, porque en algún momento igual nos conocimos, ¿verdad? Como decías ahora, en el ámbito laboral, nos explicabas algunas cosas de lo que estábamos viendo en el trabajo y lo explicas bastante bien, mae. Tal vez eras estricto ahí en ciertas cosas, como, ya se lo expliqué. Pero no, para mí enseñas bien, mae. Yo sí lo veo como profe más Sí, adelante, sí, bueno, sí. eso es bueno saberlo, pero quién sabe, si no me entiende, esos son los que van a sufrir. Y si ya lo expliqué también, ¿no? Si ya lo expliqué una vez, Ya, se no va me con vuelvo. eso. Sí, sí. No, tal vez, sí, de ese día también recibí comentarios como que se veía que me gustaba lo que estaba haciendo. Pero no lo sé, yo siento que todavía no es un aspecto que vaya a abrir ahorita. Tal vez más viejo sí, cuando ya uno se va como cansando de la vida y toda la cosa. Ahorita, no crea, ahorita. Ajá. Yo lo que veo es también como el hecho de ir cumpliendo ciertas metas, mae. Uno Efectivamente, se va ajá. poniendo como, ¿verdad? Como algunos otros retos y probablemente, no sé, te, en el futuro lo veas como ese reto, algo que quisiste hacer y algo que quieras desarrollar, ¿verdad? Sí, y eso que mencionas es importante porque, como le dije antes, que a veces uno tiene que hacer cosas antes. No sé, yo creo que toda mi vida lo he pintado así. Yo, antes de hacer algo, bueno, voy a hacer otra cosa. Ir Ujú, como subiendo esas gradas. ujú.
Entonces sí, vamos a ver, no me visualizo como profesor siquiera en este momento, pero sí Ujú, siento que antes de hacerlo, sí debería estar haciendo otras cosas, por ejemplo, especializarme más en una cierta área en específico, ujú, eh, tratar de entender mejor, leer más, porque para ser profesor no solo ir a enseñar, sino también ir a aprender, ¿verdad? ujú. Y también entender que de generar, ver cómo se puede generar ese tipo de relaciones, porque al final son relaciones humanas Así es. y para que la gente entienda o aprenda, también es bonito tener una relación humana Amena. que le ayude, ¿verdad? A la persona a aprender y que no se vea influenciada porque, como nos pasaba uno en la juventud, ¿verdad? Que el profesor me cae mal, entonces eso también podría llegar a afectar en algún momento el aprendizaje de otra persona. Entonces la Ujú. idea es que si le caigo mal, cómo ver, cómo buscar la comba al palo, como dirían aquí, para Ajá. que la persona se sienta a gusto y pueda aprender también de la misma manera. Sí, porque le genera a uno como indisposición, ¿verdad? Y el cómo estemos pensando afecta directamente nuestro comportamiento y nuestro desempeño, ma. Ujú, Entonces, si efectivamente. lo primero que yo pienso de mi profesor es que me cae mal, ya eso me genera una barrera para realmente recibir la información que él me quiere transmitir, ma. Ajá, efectivamente. Entonces es muy importante poder conectar, ¿verdad? Con los estudiantes y viceversa para que se haga divertida la conversación, la enseñanza, mae, y realmente logre el efecto que se busca y es que conecte, o sea, que aprenda las personas, mae. Ajá, al final, y eso es otro, bueno, es que yo desde aquí se puedo criticar, critico muchas cosas, ¿verdad? Pero dentro de la Adelante. universidad, una de esas críticas es que habían profesores que eran buenos investigadores, pero no son buenos enseñando, ¿verdad? Ujú, ¿Qué quiere decir? Tiene mucho conocimiento, pero no sabe transmitirlo. sí. Y parte de esa transmisión no es solo que ir a ver la pizarra, que ver cómo mae, va y resuelve un ejercicio, sino también a veces es cómo, cómo, cómo distribuyo el tiempo para que la persona pueda aprender, Ujú, ¿verdad? ujú, Cómo hago para que él se sienta a gusto con lo que le estoy diciendo y ujú, cuál va a ser ese ciclo de aprendizaje, porque no podemos ir a la cúspide a ir a aprender ahí de una vez, ¿verdad? ujú. Tenemos que ir subiendo poquito a poco la montaña, entonces, pucha, a veces son fallos del sistema que al final no se pueden corregir a corto Ujú, ni siquiera mediano plazo, pero ujú. que ojalá algún experto tuviera todo eso mapeado, ¿verdad? Mae, sí, para eso estamos haciendo eso, para que alguien lo escuche y en algún momento claramente necesita de un proceso, pero que sí se vaya transformando poco a poco, mae. Que era parte de lo que quería mencionar. Ahora todos tenemos acceso a muchísima información, ma. Entonces, no lo digo yo, lo he escuchado, ma. El papel del profesor o del maestro tiene que cambiar. Porque lo mismo que yo sabía y ya lo tenía memorizado, ma, ya usted con un clic lo puede encontrar en Ujú. cualquier lugar en internet, ¿verdad? Entonces, tiene que ir transformándose esa figura en más en un guía, mae, en un orientador eh, y aplicar diferentes técnicas de enseñanza más que es algo más magistral, ¿verdad? Que yo vengo, le digo y usted simplemente me escucha y trata de entender y memorizarlo. eh, y más ahora como, ¿verdad? Discutimos de esta información, qué opinan, qué puntos de vista tienen, ¿verdad? Como ese guía ahí para que la gente realmente aprenda de la mejor forma. Sí, y es curioso porque, pucha, es que el tiempo va cambiando muy rápido, ¿verdad? Es diferente Ujú, como usted se criaba, como yo me criaba, inclusive, ¿verdad? Cómo totalmente. aprendíamos, Ujú, porque, vamos a ver, tal vez cuando usted aprendía no es como yo, que yo iba a buscarlo a Google, por ejemplo, y ujú. ahorita la gente no lo va a preguntar a Google, va y se lo pregunta a la inteligencia artificial, A ¿verdad? Entonces, ChatGPT, sí. pucha, hay un reto grande porque una cosa es yo tener la información a la mano y otra cosa es poder utilizar esa información, ¿verdad? Porque yo puedo Ujú, irle a preguntar sobre cierta cosa, pero si no tengo ni idea de lo que me está dando, ujú, ujú, inclusive puedo perder mi propio criterio, ¿verdad? ujú, Puedo irle a preguntar y voy a agarrar ese criterio y voy a decir que es mío, ¿verdad? ujú, ujú, Eh, entonces, pucha, aquí vienen todas esas conversaciones raras, ¿verdad? La inteligencia artificial, si es buena, si es mala o qué. ujú, Y en diferentes aspectos, ¿verdad? No solo educativo, también laboral, porque estoy viendo también ofertas de trabajo que decía que la entrevista estaba totalmente prohibido o que no les gustaba a los entrevistadores cuando la gente usaba inteligencia artificial. ujú. Eh, pero es algo que se vive. Yo en mi trabajo lo uso, entonces, pucha, Es que sí, sí, hay como una dicotomía ahí, ¿verdad? Como, me sirve, pero hay una resistencia a usarlo. ujú, Y yo considero que esa resistencia, es porque entendiendo cómo funciona el cambio,
siempre hay un miedo a lo desconocido. Y también entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, mae, que en el momento en el que tiene que hacer algún esfuerzo, eh, busca o tiene esta resistencia porque requiere mayor energía, mae, hace que la gente tenga como esta resistencia, pero es parte del cambio, hay que adaptarse, mae, hay que usarlo como una herramienta y evolucionar, porque pues los que no lo hacen terminan uno quedándose botados o quedándose atrás, por más que usted se quiera resistir, por más que usted vaya en contra, hay una fuerza mayor que la dirige, ¿verdad, mae? De hecho lo hablábamos ahora, o sea, el hecho de que yo esté en contra de cómo funciona el sistema, eh, no es efectivo que yo diga, no, y voy a ir a meterme a la montaña y ya, ¿verdad? No, me salgo de esto, o sea, no, a un final no estoy generando ningún efecto. Entonces más bien es cómo entrar en él, cómo entenderlo, mae, cómo adaptarse y cómo ir viendo, ¿verdad? Poco a poco cómo se puede ir transformando, mae, porque si no nos adaptamos ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, es curioso todo ese tema de gestión del cambio y, y ver cómo hay como diversos bandos, ¿verdad? Inclusive hay Ujú. bandos intermedios, lo uso pero no lo acepto. Lo uso pero no dejo que los demás lo usen. Yo no sé si usted en algún momento, mae, en mi época había una página, creo que sí, una página en internet que se llamaba El Rincón del Vago. Ajá, ¿Sí lo sí, escuchó o sí, lo sí. usaron? Ajá. De cierta forma, usemos como una comparación, ¿verdad? De esto, mae, y es el hecho de que uno iba como estudiante y lo que necesitaba hacer, ahí lo encontraba. Entonces, son herramientas, es practicidad, ¿verdad? Ante la situación que uno está enfrentando, mae. Yo en mi caso, pues me considero una persona muy pragmática, ¿verdad? Y conozco mucha gente así y no quiere decir que está mal, o sea, es cómo ahorramos energía, mae, y la enfocamos en otra cosa y estas herramientas nos ayudan a agilizar lo que estamos haciendo. Porque vayamos muchísimo más atrás, el hecho que, no sé, había un clavo, mae, y yo estaba acostumbrado a hacerlo con una piedra, pero duraba una hora clavándolo. Alguien se le ocurrió el martillo, mae, y entonces no por eso, no, usted ya no es un hombre, ¿verdad? Porque estoy inventando un diálogo, ya usted no es un hombre porque ya no usa la piedrita, mae, eso de usar martillos es de pendejos. No, es una nueva herramienta, o sea, si ahora está el martillo, usemos el martillo, nos va a ayudar, mae, a clavar más rápido y ese tiempo que nos ahorramos ahí nos permite ejecutarlo en otra cosa, usándolo igual y trasladándolo a eso, mae. O sea, el hecho de que tengamos estas herramientas nos va a permitir ser un poco o ser más ágiles para enfocar nuestra energía, conocimiento y nuestro cerebro en desarrollar otro tipo de habilidades. ¿Qué opinas? Sí, sí, ahí tal vez estoy de acuerdo, pero casi no del todo, ¿verdad? Porque Ok. la inteligencia artificial no es tan rudimentaria al punto de vista de que no estoy obteniendo algo físico, sino es algo más abstracto, ¿verdad? Entonces a veces Ujú. podemos obtener conocimiento ahí. Sí. Depende de ese conocimiento, se podría decir que no, para mí como humano es más difícil digerirlo. Ok. Entonces podría haber que, Ujú. no sé, que le pregunte sobre cierto, por ejemplo, podemos hacer un código, ¿verdad? Para programar, Sí. algo que todo el mundo entiende. Ujú. Agarro ese código, lo copio, lo pego, corrió, todo bien. Ujú. Pucha, pero ¿qué está haciendo el código? No sé, no lo entiendo. Entonces, Ujú. pucha, yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo que ahorré un montón de tiempo, eso está súper bien. Para Ujú. también para una empresa está bien, para mí también, porque eso es tiempo mío, ¿verdad? Sí. Pero no podemos tampoco pasar del paso de la tarea no la hice, pregunté, listo, ya está hecha. Si no, deberíamos tener también plazos, ¿verdad? De tal vez también aprovechar la inteligencia artificial y decirme, ¿por qué no me explicas el código para entenderlo? Muy bien. ¿Qué me falta? ¿Dónde puedo encontrar material adicional para poder entender lo que hay ahí, ¿verdad? Porque Ujú. Ujú. no solo se trata de poder cumplir con la tarea, sino también entender qué estoy haciendo, ¿verdad? Porque también puedo ir a hablar el código, copiarlo y no corrió. Entonces, Ujú. pucha, ¿de qué está malo? No lo sé. Es parte Ajá. como de las dos cosas de entender qué estoy haciendo. Voy a ir a preguntar para que me ayude a resolver. Y ya cuando me ayudó a resolver, entender qué me faltaba a mí para poderlo terminar, ¿verdad? Qué bueno, Básicamente. man. Qué bueno como lo dibujas, por decirlo así, porque efectivamente es el uso que le damos a esa herramienta. En este caso, bueno, creo que la mayoría estamos familiarizados con ChatGPT. Y son herramientas que te responden lo que usted les pregunte, Ujú. ¿verdad? No es como, mira, lo que no se me ocurrió, el MAE me lo va a decir.
Y di no, es con el uso que yo le estoy dando, cómo le estoy preguntando, mae, cómo le estoy formulando las preguntas, qué le estoy diciendo, ¿verdad? Tratar de contemplar todo, porque yo le puedo decir, mira, necesito que me des un código de programación para tal cosa. Entonces el bichillo él se lo tira, como usted dice, lo agarro, lo pego y lo pongo ahí. En vez de decirle, mira, necesito que me des un código de programación, que me expliques cómo lo formulaste, que me lo expliques de una forma sencilla y que me digas qué errores podría funcionar. Y si consideras que me falta hacerte alguna pregunta o qué preguntas necesitas hacerme para poder entender más mi necesidad, por ejemplo, ¿verdad? Y ya entonces le estoy dando un mejor uso a esa herramienta y estoy previendo estas cosas que podrían suceder también, ¿verdad? ¿Qué cosas, Moy, aconsejas, mae, cuando se usen estas herramientas? ¿O qué cosillas haces vos, mae? Vamos a ver, al final, yo sinceramente no soy un gurú, ¿verdad? No, Del tema, obvio, pero de lo que he leído, porque sí hay bastantes lugares donde uno pudiera... Porque ChatGPT no solo de irlo a usar, ¿verdad? sí. También hay otros... Vamos a ver, hay herramientas que le enseñan a usted cómo usar ChatGPT eficientemente. Ok, muy Entonces, bien. una de las cosas que siempre hago es saludar por aquello de que haya una de que tome el control del mundo. Ya, él me saludaba. De hecho, mal, yo le pongo, hola, ¿cómo estás? Y el mae me responde pura vida. A ver, ya aprendió. Ya aprendió, ya sabe que somos ticos. Entonces, sí, por aquello que nos vayan a dominar, diga, ese mae es educado, por lo menos de sirviente y no de esclavo. Exacto. Y luego siempre tenemos que darle un rol, ¿verdad? La idea es que eso es como para ir, como que vaya haciendo el filtro del mismo algoritmo, decirle, usted va a hacer tal cosa o usted es tal persona o tal puesto, tal rol, digamos. Entonces, por ejemplo, caso programador, es decirle, actúe como si usted fuera un programador de lenguaje C++, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces ya él va condicionado y ahora sí, le pone coma y le va a tirar la pregunta o la necesidad que usted tiene. Depende de la necesidad, es como tan específico usted tiene que llegar a hacerlo, porque también hay que entender que él usa el background, ¿verdad? Todo lo que usted le ha estado preguntando él lo podría estar usando como referencia. Entonces a veces, dependiendo de eso, también tenemos que entender que hay que cerrar la conversación y abrir otra para llegarle a la respuesta que uno quiere, porque puede ser que él esté condicionado con todo lo que le hemos estado diciendo arriba y toda esa conversación. Totalmente. Pues son cosas súper simples, ¿verdad? Pero hay información en internet de cómo usar ChatGPT eficientemente, entonces ahí la gente podría revisarlo más bien. Sí. Súper. Muy volviendo al tema de este camino, ¿verdad? Que emprendiste y empezaste y nos contaste cómo elegiste esta carrera de estadística. ¿Tuviste algún mentor, ma, en ese camino? ¿O fue así, ese a puro descarte? Sí, primero la elección fue puro descarte. Básicamente lo que hice fue escoger la carrera que no tuviera química y luego que no tuviera nada que leer y después que tuviera más matemática y ahí caí, ¿verdad? Cuando estuve dentro de la carrera, porque yo no sabía qué era, ¿verdad? De ahí la estuve llevando, eso que uno la va llevando y si hubiera momentos más bien en que yo decía, ya, más bien me tengo que salir, yo creo que esto no es lo mío. Ok. Inclusive llegó momentos en que dije que no era lo mío. ¿Cuántos años duraste? ¿O cuántos años dura la carrera? La carrera dura 4 años, yo duré más, creo que duré 6, sí. Okay. O sea, duré un montón. Pero es porque cuando usted pierde un curso, usted tiene que esperarse todo un año para volverlo a llevar. Wow. Sí. No muchas personas la llevaban en ese momento. Yo creo que por ahora menos. Todavía. Bueno, menos no, sino que todavía no es que se llena, ¿verdad? Ajá, si usted quiere, las carreras de ingeniería sí son 100 personas que la llevan, etcétera. Creo que estadística no, estadística más bien cuando me gradué yo era el grupo más grande, que eran como 34 personas, una cosa así. Ok. Pero sí, básicamente sí estuvo muy difícil en cierto momento, también hubieron aspectos familiares en el camino, de que cuesta mucho, ¿verdad? Más que todo también por el negocio, que a veces había que ir a trabajar, me tenía que volver a la casa. También tuve problemas alimenticios de que no comía, entonces eso, lo que logré con eso es que me iba enfermando como cada 15 días estaba enfermo. Claro. Entonces hubieron varios aspectos difíciles, pero para no cansarlo con el cuento, entonces la pregunta... más bien extiéndase. De hecho, madre, perdón, pero ¿no comías porque no tenías que comer o porque no tenías algún trastorno alimenticio o no sé? En ese momento es difícil decirlo porque sí tenía comida. Lo que pasa es que siempre estaba cansado, digamos. Yo siempre llegaba se podría decir que era como una bola de nieve, ¿verdad? Entonces llegaba cansado
Y lo que hacía mucho era dormir, yo dormía mucho en ese entonces, digamos. Pero te dio que como un tipo de anemia. No lo sé, sinceramente, hasta Ok. entonces. Cuando fui al doctor, lo que tenía era problemas en el estómago, digamos, no podía ir al baño. Entonces, Ujú. al parecer, todo ese sistema digestivo me estaba molestando y me decía, aquí hay un problema, tenemos que solucionarlo. Y entonces, la manera de solucionarlo es enférmelo. Entonces, Ujú. ahí me iba enfermando. Entonces, digamos, yo llegaba cansado, ¿verdad? Normalmente las clases en la mañana, entonces yo iba en la mañana, iba sin desayunar, obviamente. Me devolvía, llegaba como a veces llegaba como a mediodía, y me costaba dormir y ya a veces también obviamente va la pereza y todas estas cosas que no, de nada bueno le hacen al ser humano. Claro. Y terminaba almorzando como a las 4. Entonces ya Ish. con esa comida ya no tenía hambre en la tarde, ¿verdad? Entonces como una galleta ya podía pasar al siguiente día. Entonces a veces ese era el día más precario, digamos, comerse una vez, pero a Ajá. veces, y el día que más comía, podría hacer solo 2 comidas, bien. No era como que Mm. comía mucho. Ma, ¿y crees que en esa etapa de tu vida tenías mucho estrés? ¿O no, no No, necesariamente? no, No no, era no. algo que te estaba No, influyendo. normalmente soy una persona que casi no me estreso, soy muy relajado. Cierto, Sí. cierto. Eso es fácil, ese siempre es muy... Pero se podría decir que no tengo una explicación exacta de por qué era que sucedía eso. Ok. Simplemente era como un desorden. Yo me veía casi que pues, estaba enfermo, básicamente. No Ujú. solo físicamente de que me estaba enfermando, sino tal vez quizás hasta mentalmente Claro. de eso. Ujú. Pero no era ni por estrés ni porque algo me preocupara, simplemente ya lo había tomado como un rol de vida, podría Sí, sí, decirse. se te había hecho un hábito. Efectivamente, y eso es peligroso. Claro, ma, totalmente. Sí, Que sí, un hábito, porque yo a veces decía antes como que un mal hábito o un buen hábito, ujú, pero en realidad termina siendo un hábito como tal, ma. Porque a un final, un hábito que yo vea malo en usted puede que a mí me funcione, ¿verdad? efectivamente. Ajá. Entonces, en sí es generar hábitos que nos permitan poder desempeñarnos de la mejor manera. Y lo que decías ahorita, hay algo súper curioso que en los últimos años descubrió la ciencia, ma, y es que no solo en el cerebro se generan todos estos neurotransmisores, hormonas de dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera, sino que en el estómago se genera mucho el tema de la serotonina, ma. Entonces, y la dopamina. Entonces, el hecho de que yo no esté alimentándome bien, no me voy a sentir feliz, ni me voy a sentir complacido, mae, sino que más bien probablemente me baje la energía, ¿verdad? O me haga sentir tal vez en un momento de depresión. Entonces, por eso es súper importante pues tener buenos hábitos alimenticios o más bien tener una buena alimentación para poder tener un buen desempeño, mae. Sí, ¿Y lo y corregiste en algún momento, ma? ¿O cómo sí, lo solucionaste? fue curioso porque en realidad todo el mundo vio la pandemia como algo malo, pero para Ajá, mí, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en serio. porque yo vivía en San José solo, digamos, entonces Ah, ok, no básicamente fue sabía por eso. eso, ¿sí? Me tenía que cocinar yo mismo, y al final la pereza no era cocinar y que tenía que organizarme bien con las comidas y también tenía que estudiar, pero tenía sueño, etcétera, ¿verdad? Entonces al final el tiempo se hacía muy corto por esos, yo siento que es también por el hecho de estar durmiendo excesivamente, ¿verdad? Porque si yo dormía Ujú. mucho, mucho, mucho. Ahorita no puedo Como hacer 10 eso. horas, 12 horas. Por ahí andaba la cosa. O sea, usted estudiaba, dormía y Básicamente, dejaba al lado comer casi. efectivamente, casi, ajá. Entonces Ok. ya cuando llega la pandemia, ahí me vuelven para la casa. Ujú. De ahí, ¿no? Entonces ya la casa es otra cosa, porque ahí Lo siempre, chineaban. ahí está mi mamá, sí. Entonces, básicamente, después de ir al doctor, nos dimos cuenta justamente que el problema era por pura digestión, por pura sistema por todo ese trastorno alimenticio. Ujú. Entonces, simplemente era la solución, era simplemente comer. Entonces, ahí fue donde llegamos. Igual hay otro tipo de problemas que he estado tratando de pasar por encima, que es cuando yo despertaba, normalmente me daba asco desayunar. En ese Mm. entonces lo hacía, o sea, me daba asco y Ujú. inclusive estando en pandemia todavía me daba asco. Entonces ha sido como un proceso de ir comiendo poquito a poco en las mañanas para que se Mm. me vaya quitando ese asco. Y ahorita sí ya puedo decir que ya que estoy comiendo algo de comida normal, que Ujú. hace normalmente la gente en las mañanas. Ujú. No es un plato grande, ¿verdad? Pero es un avance y creería que ha sido un proceso largo, pero ha sido bastante bonito. Ok, has Básicamente. aprendido bastante. Sí, básicamente Mae, es y el ni proceso. idea, o sea, ni idea de qué te lo detonó o por qué has tenido
es inconveniente en tu Sinceramente vida, ¿no? No lo sé, sinceramente no lo sé, tal vez ahí lo que me faltó fue una intervención no sé, si fuera un doctor o un psicólogo o algo así en el momento en que tenía que haber sido, pero yo no sé, yo a veces siento que la gente vive y pasan las cosas y va resolviendo ahí en el camino. Sí, ni cuenta se dio que tenía, ¿verdad? Entonces podría ser que haya pasado algo así parecido. Sí, de hecho, a mí me pasó, digamos, con el TDAH, porque me lo diagnosticaron en la escuela. En esas épocas el tema de la mente pues no le dan tanto foco como ahora, porque ya se sabe lo importante que es, o más bien es la causa raíz de muchas cosas. Entonces, ahí se dejó, se descuidó y seguí llevando mi vida normal. Y uno pues como ser humano va resolviendo las cosas en el camino, se va adaptando sin saber, digamos, como esa causa raíz, ¿verdad? Porque igual ya uno comprendiendo estas cosas es muchísimo más fácil resolverlas, entendiendo el por qué se desarrollan, ¿verdad? Pero mucho nos pasa eso, como no sabemos qué es exactamente, pero logramos como adaptarnos, ¿verdad? Y entender para poder seguir ahí nuestra vida normal. Pero bueno, me contabas lo de la pandemia, retomaste, digamos, o alineaste un poco eso y hablábamos del tema del mentor. Sí, cierto, no llegué a contestar. No, tranqui, de eso se trata, pero sí, ¿tuviste sí alguno en específico o fueron varias personas? Se podría decir que mi mentor, no fue un mentor de que se fuera a sentar conmigo a hacer las cosas, pero sí fue alguien que me llegó a inspirar, digamos. Ok. Pero básicamente, vamos a ver, sucede que ya entré a la carrera, yo entro vago, ¿verdad? Como todo estudiante de colegio público. Entonces, pues, llevaba mis golpes, ¿verdad? Sí. Antes de la pandemia, ¿verdad? Que empieza a suceder todo esto que me enfermo y todo lo demás, fue donde toqué suelo. Básicamente, llevé como 3 cursos, los 3 los perdí, una cosa así, algo terrible. No quiero hablar de eso. ¿No? Me pongo a llorar aquí. Sí, pero no fue solo por el tema de enfermarse, sino que hubieron otro tipo de problemas, ¿verdad? Un poquito más familiares, también el problema de identidad, etcétera. Donde pasó eso, ya llega la pandemia. Pero antes de contestarle y decirle quién es mi mentor, tranqui. Resulta que mi familia es como, tengo mi papá, tengo mi mamá, ¿ya? Entonces mi papá tuvo hijos, digamos, fuera de ese matrimonio. Mi mamá tuvo una también fuera de ese matrimonio. Después llegan de su matrimonio y ya tienen 3, ¿verdad? Entonces resulta que de estos 2 hijos, ¿verdad? Con los que están por fuera, que son por parte de mi papá, yo termino viviendo con uno de ellos, ¿verdad? Ok. Me llevo muy bien con él, básicamente es mayor, entonces básicamente todos mis pensamientos, muchas cosas pueden estar influenciadas por él, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cómo se llama? Se llama José Lío, yo le digo Lillo. Lillo, saludo a Lillo. Y sí, básicamente con él fue que viví mi etapa de la universidad hasta que ya paso por ahí. Él se puede decir que fue también una inspiración, porque ahora que lo pienso hay 2, ¿verdad? Pero yo voy a decir el otro porque ya le digo por qué el otro, pero el Lillo también fue una inspiración porque él es un profesional, ¿verdad? Entonces, pucha, uno cuando va creciendo dice, pucha, yo quiero ser profesional, es profesional, entonces hay cosas que uno va copiando. Pero básicamente yo, antes de eso, yo no tenía mucha, antes de vivir con él, yo no sabía mucho de ellos, digamos, de ellos 2, eso, como que nos criamos en un hogar diferente, por así decirlo. Entonces ya me voy a vivir con él, ya empiezo a entender cosas de la universidad, hay consejos que él me da, etc. Y me doy cuenta de que el otro, o sea, vivía mi otro hermano, ¿verdad? Que era por parte solo de mi papá, sí. Se había ido a Argentina a estudiar, ¿verdad? Él se graduó de agronomía y se fue a Argentina. Y resulta que se fue a sacar una maestría en estadística y yo no sabía. O sea, yo elegí mi carrera y no sabía que él les había ido a estudiar ya la llevabas encaminada y el hombre... Ajá, y él se había ido. Entonces ya cuando él vuelve yo me doy cuenta de que él que había estudiado estadística. Entonces básicamente él fue como el que me dio la última gasolina que ocupaba para decir, pucha, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi tiempo, necesito sacar esta carrera, entonces necesito dejar la vagabundería, empezar a esforzarme y a tratar de ser mejor, ¿verdad? Porque al final se trata de eso, dejar de los malos hábitos y de dejar de ser la persona que no lo que a uno le conviene y empezar a trabajar para llegar al punto que necesitaba llegar, porque al final la escalera que tenía que seguir era graduarme, ¿verdad? Ese era el objetivo en ese momento. Qué bueno, man, sí, fue una inspiración para vos, te proyectabas ahí y era como yo quiero llegar
a ese punto, por decirlo así. Efectivamente, entonces al final él llegaba y me hacía preguntas, a veces ni siquiera podía contestar las preguntas que me hacía, entonces me hacía sentir mal. Lo retaba. Entonces sí, era como un tipo de reto lo que él hacía, que llegaba a inspirar para decir que no fue mi mentor, de que se sentó a la par, ¿verdad? Porque él también tenía sus responsabilidades y demás, pero sí fueron como dos personas que me ayudaron a llegar a donde estoy, ¿verdad? Básicamente, Claro. académicamente, ¿verdad? Porque también hay muchos actores ahí que no he comentado, ¿verdad? Compañeros de universidad, familia, amigos, etcétera, que han ayudado a que uno al final termine una carrera, ¿verdad? Que no es tan sencillo como porque al final todo el mundo lo hace, termina una carrera, pues no es sencillo, ¿verdad? Que todo el mundo lo haga no quiere decir que fue fácil. No. O sea, en realidad, no sé qué porcentaje habrá, mae, pero vos como yo debes saber, ¿verdad? No manejamos los números, Sí, no. pero efectivamente, digamos, del 100% que entran a la escuela, mae, no ese 100% termina en el colegio. Y ese 100% que se gradúa, o ese porcentaje que se gradúa en el colegio, no necesariamente logra entrar a la universidad, mae. Efectivamente. Y cada vez se va reduciendo más ese porcentaje, ¿verdad? Los que logran entrar a la universidad, no ese total de personas logran terminarla, mae, o logran graduarse. Entonces, en realidad, ¿verdad? Ese porcentaje se va reduciendo cada vez más, y no hay que verlo como una cosa menor, mae. O sea, de verdad es un gran logro, el hecho de que uno pueda terminar su carrera, porque requiere de muchísimo esfuerzo, más cuando las cosas a uno en la vida pues no se le han facilitado tanto, o no se le han facilitado, y va uno teniendo ese tipo de cosas, que no conocía de vos, ma, digamos, esta parte de ese trastorno alimenticio y todo lo demás, pues que de cierta forma te afectó en ese camino, pero qué bien que lograste hacerlo, ma, que lograste terminarlo. Sí, y al final, vamos a ver, porque digo, pueden suceder cosas, pero uno no debería dejar de hacer o decirse a sí mismo que es responsable, ¿verdad? De que yo lo haya perdido no es por el desorden alimenticio, sino también Sí, sí. tengo mi responsabilidad totalmente, ¿verdad? Porque yo fui el que dejé de comer. Claro. Y también que a veces uno de una manera u otra viene con malos hábitos. Entonces, pucha, a veces hay que como poner las barbas en remojo y decir, hay que hacerse responsable de las cosas, aunque hayan sido problemas, pero problemas que ni siquiera uno tuvo que ver, pero hay que hacerse responsable de lo que sí uno tuvo que ver con respecto al problema y lo demás, ¿verdad? Correcto. Pero De sí. hecho, mae, una de las cosas que yo he entendido también en la vida es que en el momento en el que usted asume la responsabilidad de todo lo que a usted le sucede, ya usted tiene el poder de poder hacer un cambio, valga la redundancia. Desde el momento en el que yo le echo la culpa al otro, mae, le echo la culpa al sistema, a mis papás o a mis profesores, que de cierta forma podríamos argumentar que sí, que hay cierta responsabilidad, Efectivamente. pero yo no puedo hacer que ni el sistema, ni mis papás, ni mis profesores cambien algo de mí, mae. Entonces, en el momento en que yo asumo eso, ya me da ese poder de poder hacer ese cambio, mae. Sí. Y lo otro que te iba a decir es que sí, que no necesariamente un mentor, ¿verdad? Tiene que ser alguien que está siempre a nuestro lado, sentados, ayudándonos y guiándonos. Todos quisiéramos eso, pero la realidad es otra en la vida. A veces sí, a veces tenemos un compa que termina siendo nuestro mentor, un profesor, nuestro papá, nuestra mamá, o a veces, mae, no, hay gente que ¿verdad? No tiene eso cerca de su vida, y este tipo de cosas terminan siendo sus mentores, mae, porque yo he encontrado esa mentoría en mucha gente en internet que ni siquiera sabe que existo, pero de cierta forma me está ayudando o me ha ayudado. Y eso es parte, pues ojalá, de uno de los efectos que uno desearía que esto genere, mae. Que puedan ver como de cierta forma ese mentor, ¿verdad? O ese guía, aunque sea con una cosa, que escuchen aquí y que les oriente, mae, que le explote la mente, que haga ese momento eureka y que les revele cosas para poder ir generando ese camino, ¿verdad? En su vida. Sí, y tal vez ahí, bueno, tal vez no es que en la escuela de estadística no eran profesores para ser mentores, ¿verdad? Todo lo contrario, Sí. sino que también mi forma de hacer es esa, que, por ejemplo, había profesores que insistían mucho, vayan ahora de consulta, si tienen preguntas, vayan, pero yo nunca asistía a eso, la verdad, si no entendía, yo intentaba entender por otros medios y demás, pero entonces tal vez para dejar eso claro, de que tal vez no es que no hayan, sino es que yo soy una persona difícil. Un poco rebelde, ¿no? Un poco rebelde, no me gusta seguir el sistema, entonces ahí si me decían que fuera consulta, con más razón no iba. O Qué siempre bueno. intento satisfacer, digamos, eso por mí mismo, digamos, por ese lado. Resolverlo solo. Ajá. Pero sí, básicamente esa fue la historia de por qué
terminé graduado, que no sé cómo, nadie ha visto el título todavía, porque fue en pandemia, nadie ha visto una graduación ni el título, pero tienen que creerme. Fue en pandemia, fue en Sí, pandemia. fue en pandemia. No, yo sí le creo, mae. Que te graduaste de la UCR, ¿verdad? Sí. La Universidad de Costa Rica. Se podría decir que en cuanto a... Bueno, no, hay otras, igual, universidades públicas con otros enfoques, pero de la mejor universidad de este país. Efectivamente, sí, nota, inclusive, de todo ese ranking que hace, podría decir que es la que mejor evaluada, ¿verdad? Una de las mejores evaluadas, correcto. Sí. Ok, Moy, ya entras a estadística. Aquí me gustaría entrar en materia más que todo para yo aprender y que la gente que nos está escuchando también, ma. Entonces aquí puede demostrarnos que realmente tienes ese tipo. Pero, ma, me acuerdo ahorita de una, voy a llamarla así, de una máxima que ustedes me dijeron. Me acuerdo una vez, vos y María Jesús, ¿sabes qué se llama? María Jesús. Estábamos en el comedor donde trabajábamos. Que yo les hice una pregunta y me dijeron, depende. Ma, ¿hay alguna otra regla, por decirlo así, de las estadísticas? Y si no, y si sí me las cuentas, ma. Y si no, ese depende, ma, porque es que es algo que se utiliza en estadística. Sí, voy a contestarle todo al revés. ¿No? Por favor, dale el orden que quiera. Para ver si recuerdo algo, pero normalmente en estadística es que todo depende. Entonces, si usted le preguntan algo, con la respuesta con la que nunca se va a poder equivocar es decir depende. Porque normalmente la gente es muy general a la hora de preguntar. Entonces, independientemente de lo que usted le pregunte, va a decir, mira, pero ¿cómo puedo hacer para medir cierta cosa? Depende. Entonces depende del instrumento que vaya a usar, depende de las personas que vaya a usar, depende de los datos que pueda usar, depende del software que vaya a utilizar, todo depende. Entonces por eso es que normalmente yo creo que uno como que lo educan ya, me viene con ese chip para decir depende en cada momento de que le hagan una pregunta así de general, ¿verdad? Inclusive, recuerdo una historia del profesor de muestreo que decía que una vez le llegaron a preguntar por un tamaño de muestra. Okay. El tamaño de una muestra no se saca así porque así, o sea, no es como que yo voy y aplico, como lo hace todo el mundo, ¿no? Que aplica una fórmula y ya, y listo. Y vaya y le pregunta a esta persona, no, vamos a ver, si usted en realidad quiere sacar un tamaño de muestra, primero tiene que conocer a la población, tiene que saber qué instrumento les va a aplicar, tiene que saber si ellos contestan o no contestan, cuántos van a contestar un estimado, cuál es la variancia de la variable que usted quiere ir a preguntar, etcétera. Entonces, él contaba de que, le contó toda esa historia, ¿verdad? A la persona y dice, bueno, pero entonces, ¿cuánto les pregunto? Entonces, en estadística también también está la fórmula mágica, ¿verdad? Si hay una fórmula mágica que es la famosa para sacar el tamaño de muestra de proporción, que básicamente usted lo que hace es inflarla, ¿verdad? Darle como el peor escenario. Entonces, él lo que hizo fue darle 364, creo que eso es lo que da siempre. Sí, sí. Entonces, él lo que hizo fue darle ese número. Entonces, es como curioso de que la gente al final, uno trata de explicarles y no pusieron atención. Piensan que tal vez no quieres como darles una respuesta. Ajá. Pero es que literalmente depende, man. Ajá, efectivamente. Depende de muchísimas cosas porque pueden estar sesgados los datos. Efectivamente. Que de hecho, man, ahora he estado leyendo un libro que es como una Biblia, son como 700 páginas. Ni por la mitad voy ahorita. Lo he pasado mencionando, entonces si quieres saber cuáles, vea los capítulos anteriores. Y de hecho voy en la parte de los sesgos, que es lo que tal vez por aquí me gustaría ahorita profundizar, man, en el momento que fluya. Pero era muy interesante porque decía, sacaba una estadística de la cantidad de personas que sufrían de cáncer de próstata y hacían como una distinción entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y resultaba que supuestamente la conclusión era que era más o afectaba más a las personas este tipo de cáncer en las zonas urbanas. Entonces ya como que habían concluido con eso, ¿verdad? Pero entonces hablando de los sesgos y todo lo demás, interiorizando un poco, decían no necesariamente porque la cantidad de personas en la zona rural es menos la población. Entonces no se podría concluir que aquí hay menos personas con este mal, sino se contemplan otro tipo de cosas, ¿verdad? Y pasa mucho. Ajá, y va usando ese caso, por ejemplo, entonces usted viene y me dice,
podemos concluir que entonces que la zona urbana es mayor la probabilidad de sufrir de cáncer de próstata que la rural. Entonces la respuesta es depende cómo hicieron Depende. el estudio, cuál es la proporción de que usaron, cuál fue el estudio, Ujú, el test que le hicieron a cada persona es válido, lo hicieron cuántos diferentes doctores, etcétera, ujú. entonces como que hay tantas variables ahí que pueden estar jugando que la mejor manera es decir depende, no sé, depende. Depende Em, por completo de pero muchas sí, cosas. al final no sé si va directamente asociado a ese estudio, porque habría que revisarlo bien, pero Sí. hay también una cosa que se llama causalidad. A veces podemos ver correlaciones, ¿verdad? Correlación es cuando si algo está sucediendo, algo además puede estar sucediendo. Entonces, cuando hablamos una correlación positiva, es cuando si algo en el eje X va aumentando, en el eje Y también va aumentando. Negativa es cuando una va aumentando y la otra va disminuyendo, ¿verdad? Ok, Entonces resulta que eh, a veces la gente tiende a tomar conclusiones a partir de una correlación y eso no está bien, ¿verdad? ok. Porque una correlación que estén correlacionadas no quiere decir que sea causal de la otra. Por ejemplo, madre, perdón, yo digo, ok, la gente de la zona rural, usando este mismo ejemplo, eh, tiene una mejor alimentación, no tiene tanta influencia de otros productos que en la zona urbana sí. Por tanto, esto es lo que está afectando el hecho de que de esta población tenga mayor probabilidad de que genere cáncer de próstata. Podría ser una razón, Eso se podría verse como una correlación, pero no necesariamente. pero no necesariamente quiere decir que esa sea la causa Ajá. exactamente de la alimentación, porque eso Ujú. normalmente se le llama correlación espuria, ¿verdad? Entonces Ok. el ejemplo clásico que dan es, por ejemplo, que hay una correlación positiva entre la cantidad de muertes por ahogamiento y la cantidad de consumo de helados. Ok. Entonces deberíamos dejar de consumir helados para que la gente se deje ahogar. No Entonces, no necesariamente. necesariamente, ¿verdad? Porque Ujú. en realidad lo que quiere decir es que como estamos en verano, la gente va a ir a consumir helados y va a la piscina. Ujú. Entonces se puede ahogar, ¿sí me explico? Entonces, Totalmente. eso es una correlación espuria donde son dos variables que son correlacionadas, o sea, están relacionadas entre sí, pero no quiere Ujú. decir que una sea causal de la otra. Ujú. Ujú. Entonces, básicamente, el ejemplo suyo habría que entender exactamente cuál es la población, inclusive pueden ser poblaciones diferentes, estemos concluyendo a partir de eso, Ujú. o que estoy agarrando muy poquita gente de un lado y del otro tengo más, ¿verdad? Sí. Ma, qué complejo. Es complejo porque en todo hay sesgos, ¿verdad? Y no Efectivamente. sé si o sea, estoy utilizando bien el término, aplicándolo, o hay algo más allá de los sesgos que hace que uno tenga que responder que depende, pero más es algo de lo que, o sea, que estamos siempre llenos de completamente de muchos sesgos que pueden afectar esos resultados, ¿verdad? Sí, al final, vamos a ver, al final los sesgos, si uno se pone a ver, los sesgos son cognitivos, entonces para poder responder a eso deberíamos llamar a un psicólogo, ¿no? A que nos mencione, ¿verdad? Sí, O que nos comente, ¿verdad? También, por si hay por algún favor. psicólogo por ahí. Sí. Desde el punto de vista de estadística, nosotros vemos los sesgos por justamente tratar de moldear el instrumento o la medición para que sea lo más precisa posible. Ujú. Y como dicen, yo tengo una crítica también para la Adelante. escuela de estadística que es, porque como es casa Casa de herrero, cuchillo de palo. efectivamente, porque lo que pasa en estadística es que de ahí hay un sesgo al final, porque el profesor va y le pide le dice, bueno, póngame su nombre, su carnet, ¿verdad? Y le manda el examen. Entonces yo cuando lo voy a revisar, yo me pongo el punto de vista del profesor. Lo primero que voy a hacer es ver quién me hizo el examen. Y Ujú. ya a partir de ahí yo ya voy a estar totalmente sesgado de cómo voy a ir yo a revisar a esa persona. Entonces, vamos a ver, si yo en serio quiero hacer una medición buena sobre lo que estoy testeando, ¿verdad? Que es el conocimiento de otras personas, yo lo primero que debería hacer es no me ponga el nombre, póngame su carnet para yo no saber quién le estoy revisando, ¿verdad? Qué bueno, ma, qué excelente ejemplo das, porque en este mismo libro hablaba, porque esta persona que lo escribió es también profesor, hablaba de una experiencia que tuvo él como profesor, y es que empezaba a revisar los exámenes de sus estudiantes, y él veía una correlación en cuanto a las primeras pruebas que revisaba versus las últimas, porque está sesgado por otro montón de cosas que si algún profesor está viendo esto se va a sentir identificado, madre, porque influye en mi estado de ánimo, influye cómo me siento, influye en la perspectiva que yo tengo, la imagen que yo tengo de esa persona, y no necesariamente si respondió bien o mal, madre. Porque lo que él decía es, empezaba a revisar el examen y revisar el examen de uno corrido.
y así sucesivamente. Y notaba que a las personas que revisaba primero las pruebas le daba una mejor calificación que a las últimas. Influía el tema de su estado de ánimo en ese momento, mae. Entonces, como que él hizo un cambio en decir, ok, voy a revisar de primero todas las pruebas, la primera pregunta, que digamos podría pensarse que es un poco más justo, ¿verdad? Pero definitivamente hay otro montón de cosas que influyen en el hecho usando este ejemplo de dar una calificación a la hora pues, darle ese resultado a esa persona. Sí, y eso es curioso porque al final cuando uno llega a la universidad, ya ese test, bueno, ese examen que le dan a uno ya deja de ser como tan fijo. ¿A qué me refiero con eso? Y ya no es marcar con X de que algo está bueno y está bueno el 100% o está malo el 0%, sino que es como respuestas largas donde hay que poner un código y demás. Entonces, como le mencionaba antes, ahí normalmente el profesor se incitaba mucho, qué sé yo, era consulta. Entonces, probablemente si una persona iba a consulta y se lo respondía mal, decían, pero ¿cómo se me preguntó en consulta eso? Ponerle 2 puntos, qué sé yo. Cambio a alguien que no iba de una 10 iba a un 0, ¿verdad? Con eso no me quiero escudar de que yo haya tenido malas calificaciones por eso, ¿verdad? No. Totalmente responsable de las cosas que hay que pasar, ¿verdad? Ejemplo. Pero es un ejemplo de las cosas que podrían suceder y que son parte de cosas que se tienen que corregir, ¿verdad? Porque son sistemas de mediciones y al final la medición debería ser lo más exacta posible para poder tener criterio de decir, mira, él sabe o no sabe, ¿verdad? O él pasa o no pasa, o si fuéramos que estuviéramos midiendo una pared, que es algo, a eso sí es más fijo, que es mide 10 porque lo medí, ¿verdad? Entonces sí, básicamente por eso es que no solo vemos sesgos, pero parecer no aplica, aplica solo para ciertas cosas. Sí, no aplica siempre. Ahorita hablábamos o lo mencionas mucho, Moy, que sé por las conversaciones que hemos tenido, el tema de los instrumentos. Hay algo que solemos, por ignorancia, ¿verdad? No tenerlo tan claro, y es que hay una diferencia entre una encuesta, ¿verdad? Y un cuestionario es. Efectivamente, sí. Mano, me refresca otra vez todo eso. Con todo gusto. Y tal vez hay que entender por qué. Porque es que se da esa confusión, ¿verdad? Y es porque en inglés, sí, el famoso survey, ¿verdad? Eso sí significa encuesta, ¿verdad? Entonces, tal vez por ese lado, cuando le dicen que llene el survey, ¿verdad? Es que llene la encuesta. Entonces, sería la traducción literal. Pero en español no funciona así. Porque en español, cuando hablamos de una encuesta, ¿verdad? Lo que llamamos una encuesta por muestreo, es que la encuesta lleva todo un proceso, ¿verdad? No es un papel, es un proceso donde yo conozco a la población, sé lo que voy a ir a medir, la defino, decir a ciertas personas con ciertas características, en ciertos años, en cierto lugar, a esos son los que voy a ir a entrevistar. Además de eso voy a definir cuál es mi técnica de muestreo, ¿verdad? Para ir para ir a después hacer inferencia, etcétera. Todo ese proceso, ¿verdad? Inclusive hasta el punto final, que ya dar conclusiones y dar resultados, todo eso es lo que llamamos una encuesta. Pero ya cuando hablamos de que es un cuestionario es un papel, que es el que yo estoy llenando. Entonces por eso es que a veces en términos laborales he sido muy necio en que defendamos que es diferente, ¿verdad? Que es una encuesta, es todo un proceso que yo llevo para poder llegar a una conclusión, y un cuestionario es lo que estoy llenando, que al final lo que estoy llenando puede ser un cuestionario, puede ser un formulario, puede ser un papel, puede ser una servilleta, puede ser una grabación inclusive, puede ser un video, lo que sea, pero al final todo eso es lo que estamos midiendo. Y no necesariamente es un cuestionario, una encuesta, ¿verdad? Que esa sería la diferencia. Súper. Moy, ahora me gustaría entrar en el tema también de los datos, que sé que es algo que te considero un experto, ¿verdad? Y con lo que trabajas normalmente, mae. Tal vez, si podemos aquí tal vez como abundar, mae, ahí lo que te quieras extender en cuanto a el tema de la Big Data, ¿verdad, mae? También ahorita que hablamos del tema de la inteligencia artificial, a veces solemos confundir el tema del Machine Learning, ¿verdad? Con IA, mae. ¿Cómo es trabajar con todos esos datos, mae? O sea, ¿qué es lo complejo, entendiendo también todo esto de la estadística?
y por qué, me imagino, te divierte, ma, ver todo ese montón de información. Hay gente que se divierte con eso. A veces no es divertido, por eso es que, por eso es que los cuestionarios sí hay que hacerlos bastante bien, ¿verdad? Hay que definirlos bien para que la persona que lo vaya a llenar me lo llene como yo lo espero a la hora de irlo a analizar, porque me ha pasado de que uno va y le pusieron, en lugar de definir las 7 provincias que hay en Costa Rica, dejaron que la persona escribiera, entonces está Alajuela mayúscula, Alajuela minúscula, puso al final un espacio, etcétera. Entonces son las, cuando empezamos a limpiar la base de datos, esa es la parte como más... Y es la que más lleva tiempo al final. Depende de la base de datos, vienen muy sucias, entonces sí es donde empieza a ser un poquito más complicado también, desde el punto de vista de entender qué estoy haciendo, por qué lo hice mal y todo lo demás. Sí. Pero sí, tal vez yo diría que sí, la gente se divierte con eso. Es bastante interesante a veces tener, dependiendo del reto, hay cosas que son muy voladas, ¿verdad? Que uno no entiende cómo alguien puede llegar a hacer tal cosa o llegar a tal conclusión haciendo la otra. Entonces también es como ese reto, ¿verdad? Porque él lo hizo, yo quiero hacerlo, ¿cómo lo puedo llegar a hacer? Empieza a ser un reto interesante, es lo que al final a uno lo motiva a seguir en ese constante aprendizaje, ¿verdad? Ajá. Con parte de este montón de datos, resulta que normalmente ahorita las empresas están evolucionando de tener todos los datos en la nube, y a partir de ahí lo que empiezan a adoptar son otro tipo de lenguajes, que es el famoso SQL, ¿verdad? Que es el Standard Query Language, ¿verdad? En inglés. Que la idea es poder hacer esta consulta masiva de datos, ¿verdad? Para poderlos limpiar, o si fuera el caso, o consolidar en una sola base de datos para ya después empezar con todo lo que es el modelaje y demás. Que con modelaje me refiero a todos estos modelos de Machine Learning o inteligencia artificial, ¿verdad? Que sí son diferentes, pero al final todos es uno mismo, ¿verdad? Todos... Sí, porque la IA termina... O sea, yo la inteligencia artificial la pongo a aprender, ¿verdad? A practicar sobre, por decirlo así, de algo para que aprenda de eso, mae. Y el Machine Learning funciona similar, ¿verdad? Sí, al final Machine Learning hay dos tipos de modelos, que es el supervisado y el no supervisado, ¿verdad? Entonces, el supervisado es cuando usted tiene ese tipo de aprendizaje, ¿verdad? Que son todos esos datos históricos donde usted empieza a calcular el modelo, ¿verdad? Y a partir de ahí usted también debería tener otro pedazo de datos que es con el que usted lo va a testear, ¿verdad? Para ver qué tan bien está su modelo a la hora de si fuera a predecir, ¿verdad? Usted no tiene datos del futuro, ¿verdad? Entonces usted lo que hace es con todo lo del pasado lo divide en lo que es el entrenamiento y el testeo, ¿verdad? Para ver en qué tan fina está ese modelo. En eso es parte de esta función o lo que nos ayuda a los datos, ¿verdad? Y es el tema de predecir ciertas cosas que no siempre latinan. ¿O qué porcentaje, no sé si tenés alguna idea, es tan efectiva esa predicción? Todo depende. Bien, lo estaba probando. Porque, vamos a ver, si bien es cierto, cuando vamos a predecir el futuro, sí o sí vamos a tener un error. Entonces eso es parte de la estadística, parte de toda la teoría de la estadística. Siempre hay un margen de error ahí. Efectivamente, y es que antes de, inclusive, hay que empezarle a decir a la gente, cuando vamos a presentar un modelo o lo que sea, tenemos que aprender a trabajar con la incertidumbre, cosas que no sabemos que va a suceder. Por ejemplo, si hubiera sido un modelo y que no sabía que iba a haber pandemia, porque obviamente no lo vas a ver, iba a fallar totalmente, ¿verdad? Pero no es culpa del modelo, fue culpa de que no. Perdón por interrumpirte, nada más, porque quiero como entenderlo y que lo puedan explicar bien cuando hablamos de modelo. O sea, alguna forma sencilla, que lo podamos entender. Vamos a ver, modelo al final es una ecuación matemática que donde empezamos a ponerle ciertas variables, ¿verdad? Lo que son ciertos parámetros, que es lo que vamos a estar testeando. Nosotros lo que hacemos es jugar con esos parámetros para reducir el error. Con ese error es tratar de que esa estimación sea lo más cercana posible, ¿verdad? A lo que había antes, y después cuando empezamos a testearlo es que también con lo que va a haber después, ¿verdad? Tratar de reducir ese error para poder atinar. Al final el error uno le puede calcular sus intervalos de confianza, ¿verdad? Que se puede calcular al 95, 80% de confianza. ¿Qué quiere decir un intervalo de confianza? Porque todo el mundo dice, estoy con un 95 intervalo de confianza. Bueno, cuando hablamos de un 95% de intervalo de confianza, quiere decir que si yo llego a correr ese
ese estudio 100 veces, el 95% de las veces le voy a atinar, o sea, el valor verdadero va a estar incluido en mi intervalo de confianza, y en el 5% de los casos no va a estar incluido. Y ya está contemplado ese error, digamos, por decirlo así, Efectivamente, en ese 5%. en ese 5%. Mae, cuando ya yo obtengo estos datos, a mí me gustan también, digamos, ya los datos procesados, porque es súper interesante ver como tendencias y todo lo demás, pero sé que el montón de sesgos que hay, que ahorita tal vez también nos puedas contar de los que te recuerdes, mae. Hay uno muy común, eh, que todo el mundo lo hacemos, y yo que vengo de la parte de comunicación, es algo que sucede en el periodismo, ¿verdad? O sea, un periodista normalmente siempre está con el sesgo de confirmación, porque primero tengo una idea de comprobar algo, ¿verdad? Que quiero desarrollar, o una nota que quiero desarrollar, entonces me sesgo en buscar información que me compruebe eso que yo quiero, valga la redundancia, pues comprobar. Y pasa también cuando usted busca en internet, ¿ya? Usted busca en Google y dependiendo cómo usted formule la pregunta, yo busco información que me ayude a comprobar eso, pero no necesariamente quiere decir que estoy en lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo, no, ¿Cómo hace uno para no caer en eso en el momento en que ya tengo los datos y digo, bueno, lo que quiero confirmar es esto? ¿Qué de estos datos voy a buscar para que confirme esto que yo quiero confirmar? No, eso puede pasar, ¿verdad? Inclusive, más bien uno tiene que estar vivo ahora que están los datos de que alguien no esté haciendo el chanchullo, ¿verdad? De que agarre los datos que me convienen a la hora de ir a presentar la información. O inclusive yo puedo presentar un gráfico ahí con un eje raro para que la gente crea que en realidad hay un crecimiento y cuando no lo hay, o tal vez el crecimiento no es relevante para el negocio, por decirlo de alguna manera, y yo le hice los ejes pequeñitos para que se viera bastante grande. Entonces básicamente aquí entra la ética profesional de cada persona, ¿verdad? Okay. O inclusive usted como consumidor de esa información, su pensamiento crítico de ver el estudio y decir, pucha, ¿tendrá razón lo que él dice? Bueno, voy a ir a buscar más estudios. O si no hay, voy a ir a hacer mi estudio por mí mismo, qué sé yo. Ojalá, ojalá se pudiera hacer, pero no se puede. Pero en qué caso que se pueda, así tratar de ir a consultar varias fuentes, porque es probable que exista ese sesgo de confirmación, ¿verdad? Y sinceramente con datos se puede dar, y se puede dar muy sencillo, más bien. Claro. Porque yo le digo, no tenía información, no tenía ese dato ahí, y después lo tengo. O inclusive pasaba a la universidad, uno pasaba el famoso cuestionario, o tenía ya los datos listos y tiraba ahí para hacer el famoso test si era normal o no, y si no era normal le quitaba un datillo, era normal, entonces mejor lo dejaba el dato por allá para que estuviera normal y no tener que hacer, lo ocultaba. No tener que hacerle los arreglos necesarios, pero son cosas de que desde el punto de vista profesional no deberían ir, ¿verdad? De ética, y es también lo que enseña la carrera, de la ética de qué voy a presentar, qué estoy haciendo y todas las implicaciones que lleva eso, ¿verdad? Sí, no, porque lo que te iba a decir es que comprendo porque de cierta forma a muchas personas, yo siento que a mí de verdad no se me dificulta tanto, como lo decía ahorita, es algo que me gusta, me parece interesante siempre como ver los datos y los comportamientos y todo lo demás y lo que le dicen a uno, pero a la mayoría de gente pues no le gusta, o por lo que uno ve, ¿verdad? No le gusta tanto los números porque se les hace complicado entenderlos. Entonces terminan confiando en lo que el experto me está diciendo, y a veces por el hecho del miedo a preguntar, de que si voy a parecer un tonto, ¿verdad? De que voy a parecer que ignorante o tengo cierta posición y si yo hago esta pregunta, ¿cómo esa persona me está haciendo esta pregunta, ¿verdad? Si es gerente o es el director o es quien sea, mejor me lo reservo. Pero es importante, porque a un final le da una información a uno muy valiosa, o bien le puede dar información a uno muy valiosa, y si usted no la está comprendiendo, a un final no funcionó de nada, ¿verdad? O no sirvió nada. Sí, y pucha, y eso de preguntar es bastante curioso, porque yo en la universidad no preguntaba nada, tampoco, no me consulta y no preguntaba. Okay. Pero sí hay cosas de las que me arrepiento de esas, de no haber preguntado por puro miedo, ¿verdad? Y también son problemas como autoestima que había en cierto momento, ¿verdad? De la vida donde uno decía, pucha, ¿cómo voy a preguntar eso? Tal vez suena tonto. Sí. Pero
Pero sí, al final del día yo creo que lo ideal siempre es preguntar, ¿verdad? Porque de ahí, o tratar de buscar la información por otro lado, pero no quedarse con la duda, porque si uno se queda con la duda, al final va a terminar uno peor y, y el conocimiento es valioso, ¿verdad? Exacto, Entonces por eso exacto. la gente debería preguntar porque, pucha, le están haciendo el favor de compartirle algo y aunque sea algo tonto, no quiere decir que usted sea un bruto, nada que ver, no, más bien quiere decir que usted perdió un espacio nada más de toda la conversa y ya simplemente le faltaba eso tonto para terminar toda la idea. Entonces, Correcto. es importante siempre hacer preguntas, sí. Totalmente, ma, por lo mismo, porque estamos sesgados. Sí. Volviendo al tema de los sesgos. Por ejemplo, yo te considero una persona muy inteligente, ma, y no es que no sea así, ¿verdad? Sino que existe el sesgo de que yo, como mi área o mis cualidades y mis fortalezas son distintas a las suyas, al yo probablemente no tener estas habilidades, lo resalto y lo admiro más. Y yo Efectivamente. creo que viceversa, porque en algún momento pues me lo has dicho, ¿verdad? Ajá. Y me lo has externado, que también pues admira ciertas cosas no sé, la parte creativa y todo esto. Entonces, a un final pues estamos sesgados por ciertas cosas y el hacer una pregunta me va a hacer a mí menos ignorante. Voy a aprender algo y no necesariamente el que yo sea un experto e inteligente en un área no quiere decir que no sepa de otra. Y Efectivamente. tampoco no quiere decir pues que no vaya a poder aprender de esa. Eh, en algún momento, Moy, tuvimos que hacer ahí por ahí una exposición y hablamos mucho de los sesgos. Más, me acuerdo que mencionaste varios, ma, ¿te acuerdas de algunos de esos y cómo tal vez explicarlos? Sí, sí. De ese justamente estábamos hablando de un sesgo que se llamaba el sesgo de responsabilidad social, creo que era como se llamaba. Ajá, ajá. Uy, Eh, esto es buenísimo, sí. Básicamente ese sesgo es hay que atacarlo dependiendo de lo que estemos preguntando, ¿verdad? Ujú, Normalmente son cuando son preguntas un poquito delicadas, ¿verdad? Cuando ujú, vamos a preguntar sobre violencia doméstica, racismo, ujú, homofobia. ujú, Si podemos ver todos esos tienen una problemática social, ¿verdad? Que no es aceptada, ¿verdad? ujú. Y está bien que no sea aceptada, ojo, pero que no es Ujú, aceptada. Entonces a la hora de preguntar tenemos que buscar la manera de que la persona me vaya a contestar de una manera honesta, ¿verdad? Porque si yo le ujú, pregunto a una persona y es probable que me vaya a contestar lo que yo quiero que me conteste, ¿verdad? ujú. No, yo nunca hago eso, pegarle a alguien nunca, yo soy buena persona, Sí, etcétera. sí, no se van a poner en evidencia o Ajá, algo. entonces este sesgo lo que nos dice es que la persona está condicionada a respondernos lo que yo quiero que me responda o yo voy a responder lo que usted quiere que yo le diga Ujú. para no meterme en algún problema o simplemente para parecer una persona de lo que podemos decir buena, ¿verdad? Pero es buena ahí entre comillas, no sabemos qué es bueno y Y qué es que no. sí, más hasta como yo, trasladándolo al tema de periodismo, o comunicación o entrevistador, mae, si yo le formulo a usted la pregunta con una afirmación, ya yo lo estoy empujando a usted a que su respuesta sea afirmativa, Ujú. probablemente, y no necesariamente usted tenga ese punto de vista. Pero al yo decirle, Moisés, ¿verdad que tal cosa, verdad no sé qué? ¿Verdad? Ya yo estoy influenciando para que su respuesta sea de esa forma. Ajá, y ahí existe, bueno, también existen otros factores, ¿verdad? La presión social, de que ojalá me lo Ujú, pregunten con varias personas, entonces es peor, exacto. etcétera. Entonces sí, básicamente es como ese, son como cosas que nos condicionan a la hora de dar una respuesta. Ujú, También hay otro sesgo que se llama el sesgo de selección, que ese ajá. normalmente por eso es que todo se hace aleatorio en estadística. Decimos, vamos a un cuestión aleatorio, Ujú, pero es para evitar el sesgo de selección. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, si yo pongo inclusive me pongo a mí mismo a seleccionar la muestra, por más de que yo intente hacerla aleatoria, no ujú, va a suceder. Va a haber algún tipo de condicionante ahí que le voy a poner de que, qué sé yo, vaya a entrevistar a la mayoría sean mujeres, la mayoría sean hombres, o que tengan ciertas condiciones, etcétera. ujú, Entonces, por eso es que normalmente los estudios se tienen que hacer con esa aleatoriedad, ¿verdad? Para poder mitigar lo que es el sesgo de selección. ujú. Ma, había otro, me acuerdo, no sé si este mismo es otro, que habías presentado como una imagen de un avión. Ah, sí, ese era el sesgo de supervivencia, ¿verdad? Ok. Ese sesgo de supervivencia fue presentado por un matemático de la Segunda Guerra Mundial, una cosa así. Ujú, No recuerdo el nombre, pero para que lo googleen, para que no me crean y lo googleen, ¿verdad? Pues, así es. estamos incentivando el pensamiento crítico. La Súper. cosa es que él ponía el ejemplo de que
mandaba un avión a la guerra, ¿verdad? Ujú. Y cuando él volvía estaba lleno de balas, ¿verdad? Ujú. Entonces básicamente veían esos puntos rojos con balas y lo que estaban haciendo era tratar de blindar esos espacios con balas. Ujú. Entonces lo que él decía es que ese sesgo de supervivencia estaba viviendo ahí porque lo que estaban haciendo era solo estudiando lo que llegaba, solo los que estaban sobreviviendo y los que estaban muriendo no los estaban estudiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad, en lugar de estar cubriendo esas zonas donde tenían balas, más bien deberían estar cubriendo las zonas donde no tenían balas, porque eso quiere decir que donde no tenían balas, ahí faltó darles para poder bajarse el avión. Ujú. Entonces, básicamente, eso es lo que se decía, que si hubieran estudiado los que no habían llegado, probablemente se darían cuenta de que las zonas que no tenían balas de los que llegaban eran los que habían sufrido la baja El del avión, ataque digamos ahí. así. Mamo, y ahorita que dices esto, no sé si es algo que solo lo desarrolla la práctica, el conocimiento de, Dima, cómo llegar a ver estas cosas, ¿verdad? Cómo llegar a quitarnos estos sesgos y decir, no son toque, deténganse. No necesariamente estos aviones que están viniendo aquí es el que nos va a dar la información idónea o adecuada. Por eso mismo que acabas de decir, ¿verdad? El cómo, pensaría yo el cómo ir más allá, pero no sé, mae, si estoy diciendo algo muy loco, o sea, algo que tal vez no se puede verbalizar, mae, pero, ¿verdad? ¿Cómo poder identificar esas cosas, esos sesgos y no sé, plantear otras ideas? Sí, pucha, es como lo identifico si no lo veo, ¿verdad? Sí, Básicamente. exacto, es complejo. Y aquí entran varios aspectos, en realidad no soy experto en saberlo, ¿verdad? Puede ser que yo hago sesgos también, por ejemplo, eh, puedo decir cosas que pueden estar sesgadas y demás, pero lo que yo creería que es la manera que podemos mitigar de cierta manera esto es no pensarlo yo solo, ¿verdad? Sino Ujú. simplemente por eso cuando hablamos antes de calcular el tamaño muestra es conocer a la población y no lo digo conocerla yo Ujú. como experto, sino preguntarle a la gente y que la gente me diga. Entonces empezamos en esa discusión de conocer qué estamos haciendo, ¿verdad? Ujú. Conocer cuáles son las áreas del avión que tienen, qué sé yo, donde se pone el combustible, el motor, etcétera. Ujú. Todas esas cosas a partir hacen que llegue a la idea de que quizás estoy cometiendo un sesgo, ¿verdad? Entonces, Ujú. Ujú. para responder más puntualmente sería lo que hablan de equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Donde Ujú. todo se concentra en un mismo lado, ¿verdad? Todos Ujú. llegan a pensar en un mismo lugar. Ujú. Ahí es donde se pueden empezar a dar cuenta de que si alguien podría estar pensando de cierta cosa diferente y que podrían estar llegando a conclusiones de que no son válidas Ajá. o buenas. Cierto, cierto. Que de hecho sí, ma, un ejemplo que podría dar o una analogía es que usted ponga un árbol, ¿verdad? Y usted ponga diferentes, y esto tal vez aquí aplica el tema de perspectiva, ¿verdad? Usted ponga diferentes profesionales. Entonces, si usted pone un ambientalista, va a ver ese árbol desde otra perspectiva. Si usted pone un agrónomo, lo va a ver de otra perspectiva. Si usted pone a un, no sé, un guía turístico, a un biólogo, a un ingeniero forestal, etcétera. O sea, todos van a empezar a ver cosas basados en su conocimiento y en lo que se desarrollaron. Pero por eso, como decís vos, es importante siempre rebotar esas ideas, rebotar esas dudas que tenemos con el otro, ¿verdad? Yo trato de recalcar mucho en esto sin ser impuesto, ¿verdad? Sino porque cuando converso con la gente, como que sale a la luz estas cosas de, no podemos creernos omnipotentes, ¿verdad? Necesitamos siempre del otro, necesitamos siempre de la unión, ¿verdad? Como seres humanos para poder funcionar de una mejor manera, porque al yo tener otro punto de vista, ¿verdad? Como se escucha y se dice, dos cabezas piensan mejor que una, ahora imagínense tres, cuatro o cinco. Ujú. ¿Verdad? Nos van a poder ayudar a tener un dato más certero, por decirlo así, hablando puntualmente de este tema. Sí, sí, a veces la gente tiende a pensar que ellos son suficientes o inclusive Ujú. a sentar a la mesa pura gente inteligente pero en su misma área. Ajá. Pucha, al final quedamos iguales Ujú. porque Ujú. tal vez la única diferencia puede ser de temas de edad, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero depende de lo que estemos estudiando, lo que estemos viendo, no nos va a valer de nada. Sí, Lo ideal sería ver el árbol de todas esas perspectivas, ¿verdad? claro, claro, totalmente. Muy, tal vez ya ahí para ir cerrando, que ha sido súper enriquecedor, de verdad, muchísimas gracias. Eh,
le hago esta pregunta a todos mis invitados o a los últimos invitados que he tenido. Y es, ¿cómo te imaginas al mundo en 100 años? Ay, pucha, está bastante bonita la pregunta. Tal vez antes de contestar habría que ver un poquito cómo estaba depende. hace 100 años. Bueno, primero depende. Pucha, hace 100 años la vida era muy difícil, ni siquiera había electricidad, no había nada. Entonces, hace 100 años, 1924. Tuvo que haber pasado algo histórico en ese entonces. Mae, qué bateada voy a pegar, pero fíjese, a ver, aquí podemos buscar o consultar Google, mae. Si no me equivoco, sí ya había pasado la... No voy a hablar porque si no aquí me queman y me basurean, mae. Lo está buscando ahí. Sí, de Grecia. En 1924. Benito Mussolini fue elegido por una mayoría considerable. Ya pasó sí, eso iba a tocar pasar la Primera Guerra Mundial. Ajá, eso iba a decir, ya había pasado la primera, pero no sé si ya estaba pronto a... Sí, pero yo decía 1900, pero usted se refiere al mundo o en el país, porque yo decía 1900 en el país. Bueno, en el país. ¿Tienes ahí alguna información? Vamos a ver. En Costa Rica. Porque sí, puede ser Es que sí, estamos sesgados porque... por el país en el que vivimos, entonces la referencia o la respuesta que me vas a dar es enfocada en este contexto sociocultural. En realidad no sé ni qué contestarle, ¿no? Pero es interesante, ¿verdad? Sí. Porque más, si usted se pone a ver, en realidad 100 años es poco, de cierta forma. Yo sí lo veo mucho. Pero nosotros no lo vamos a vivir. Poco en el sentido de que algo vaya a cambiar drásticamente, digamos. Sí. Pero sí se proyecta mucho, digamos, lo que estamos viviendo ahorita para poder tener pues esa referencia. Y claramente es una idea, pero lo otro es que lo que estamos viviendo hoy es lo que define pues el mañana, ¿verdad? También. Sí, tal vez viéndolo de esa manera. Sí. Pucha, yo siento que se ha cambiado mucho desde que tenemos acceso a la información, ¿verdad? Todo eso ha cambiado un montón. Ahora sabemos quién está desarrollando qué cosas, no sé dónde. Y de cierta manera eso también ha implicado algunos problemas internacionales que hemos estado viendo últimamente. Sí. De esos conflictos de Rusia, Ucrania, etcétera. Sí. En 100 años yo siento que vamos a ver, como sociedad no vamos a haber cambiado mucho. Okay. Tal vez lo único que puede haber cambiado es que nos vamos a volver más, qué sé yo, rutinarios a la hora de esto de la virtualidad y demás. Okay. Tal vez vamos a experimentar nuevas tecnologías, etcétera, pero no siento que vaya a haber un cambio muy violento. Sí, no es algo como distópico, algo como... A no ser que haya una guerra, ahí sí podríamos estar viendo una guerra más grande que la que estamos viendo en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Tal vez que se involucre más países, Corea del Norte, etcétera, pero... Sí. Si nada de eso sucede, yo creería que todo se va a mantener muy normal, por así decirlo. Como está, o sea, una proyección de cómo estamos ahorita, muy probablemente se mantenga igual. Sí, así lo veo yo, pero no lo sé. Soy muy está bien. No quiero sesgarlo en su respuesta. Cada quien pero tiene esa... lo que sí creo es que sí podemos llegar a vivirlo. ¿Nosotros? Sí. 100 años. Sí. Tendría yo que tener 134, usted 127, ¿verdad? Sí, la esperanza de vida, sí. Aumentar por la tecnología, por la medicina. Sí, yo tengo fe. Entonces una de esas ideas es que el ser humano va a vivir más, va a superar esa barrera de los 100 años. Sí, podría superarla más general, ya hay gente que la supera, pero más generalmente creería que sí. Pero sí, vamos a esperar a ver si la caja no quiebra, etcétera. Ahí sí no, ahí mejor a los 90, ya me rindo. Qué problema. Para los que no saben, pues la caja es el órgano aquí de Seguro Social, ¿verdad? Es que administra hospitales, clínicas y todo este tema en donde todos colaboramos, pero es todo un caos, hay ciertos problemas ahí. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Mo? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras compartir? Más bien agradecerle al querido Roy, más bien por la invitación. No me esperaba la primera vez, pero no haberlo hecho tan mal. Hay muchas otras cosas que uno podría estar hablando, claro. no solo del aspecto laboral, sino también espiritual, creencias y demás. Entonces, invitarlos a que tengan su
su propio pensamiento, que no crean con lo primero que vean, sino que seguir pensando de manera crítica, ¿verdad? Ir a criticar a lo que estamos viendo. Ujú. Criticar no quiere decir ir a decir que no lo hizo mal, ¿verdad? Sino que ir a Ujú. buscar otro tipo de información y demás. Cuestionarse las cosas. Ajá, no, y seguir viendo el podcast, a ver, bueno, escuchando el podcast No, también. sí, también viendo, Las escuchando. dos, para poder ir viendo en qué podemos cambiar el mundo, ¿verdad? Para ver si en esos 100 años me cambian la idea de que no va a cambiar mucho. Y ver si podemos hacer ese cambio que deseamos y dejar de ser instrumentos de gente o de mecanismos que no vienen a dar sentido a la vida, ¿verdad? Dejar de ser baterías. Efectivamente. Algo que quieras compartir, ya está bien chévere, pero si algo que quieras compartir en cuanto a este ámbito que acabas de mencionar, espiritual o así. No, ¿No? eso me lo ¿Lo reservo. quieres dejar ahí? Sí. No, que es que no quería como que quedar algo inconcluso que Sí, pudieras no. soltar por acá, mae. No, sí estamos bien, ¿no? Sí. Ok, muy mal. No, muchísimas gracias a ustedes, ma, de verdad, por aceptarme la invitación, porque a pesar de que sé que no es algo a lo que está acostumbrado, pues aceptó, ma, a venir a compartir. Como vieron, habla súper bien, explica muy bien, un futuro profesor. Sí, vaga. Ma, y no, y espero que no sea la última, ¿verdad? Que nos cuente la gente ahí, que nos diga la gente, que invitemos a Moy para seguir hablando de temas de datos, inteligencia artificial, estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Moy. Esto fue con Disrupción, mae. Muchísimas Pura gracias. vida, que los Nos haga, vemos. Pura vida. hasta luego.